Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros que han descubierto una tumba perdida del faraón Tutmosis III y el hallazgo dicen que es tan importante, bueno, quizás el más importante porque es el de un faraón, aunque realmente su cadáver, su momia estaba en otro lugar, después de la tumba de Tutankamón. Él realmente no se llamaba, bueno, es Tutmosis II, hijo de Tutmosis primero, pero él no. Esos son los nombres que le ponían los griegos, que los griegos eran ay, los cronistas de la época y bautizaban a las cosas como le daban la gana, a los fenicios, a los, yo qué sé, a los egipcios. Él realmente tengo que leerlo, se llamaba Agenperera Tutmosis o Tutmosis II o Tutmosis II, que es como Tutmosis II o Tutmosis II, que es como el cuarto faraón de la dinastía, que es como lo bautizan los griegos, que son, yo qué sé, Keops, no sé si se llama Kuku, Khufu, ninguno tiene el nombre que nos creemos que tiene, todos tienen nombres diferentes. Es de la dinastía 18 de Egipto. El reino de 1517 a 1513 a.C. y también es conocido como Tutmosis, como os he dicho, que son nombres realmente que están helenizados. Y sus títulos, tras la coronación, sabéis que lo del nombre del emperador era casi, no sé, una cosa muy complicada. De nacimiento, tengo que leerlo, fueron Ajeper Enra Diehut Moses. Tutmosis II era hijo de Tutmosis I, como os he dicho, y una de sus esposas secundarias, que se llamaba Mutnefert. Él no era, se encontraba en el tercer lugar, digamos, de línea dinástica después de su padre. O sea, sería como, sí, tercer lugar, porque tenía dos hermanos que le precedían. Estaba en el tercer puesto en el orden de sucesión real, pero sus dos hermanos, que se llamaban Amen, es que son unos nombrecitos, Amen Moses y Badi Moses, pues murieron antes que su propio padre, y entonces lo que posibilitó es que su coronación, quizás para estabilizar su derecho al trono, llegó muy joven al trono, hay que decirlo. En los primeros años de su reinado contrae matrimonio con su medio hermana, que es la princesa famosísima Hatshepsut, que después va a ser faraona. Y después, cuando muere, se le hace damnatio memoriae. Y tiene un palacio maravilloso que yo conocí y había habido previamente una matanza de japoneses. Y entonces nos devolvieron dinero y nos dijeron si queríamos ir de viaje. Nosotros dijimos que sí, que sí, que sí. Entonces estaba Egipto vacío y toda la gente que se dedica a este negocio estaban desesperados, todo hay que decirlo. Pero a mí me permitió ver parte del país. Llegamos hasta el lago de Nasser, estuvimos unos cuantos días, el barco vacío, todo estaba vacío, pero realmente había habido un asalto a los turistas y habían matado un grupo muy grande de japoneses, pero yo digo, bueno, esto, como dicen los musulmanes, Lola, el día de tu muerte está escrito el día de tu nacimiento. Y yo digo, bueno, no tiene por qué tocarnos otra vez, esta mala suerte, ¿no? Yo fui sin miedo, nos llevaron en bandeja y teníamos dos guardaespaldas cada uno, que eran dos chicos que estaban haciendo la mili y se dormían, pobrecillos, eran muy jovencitos. Bueno, esto es Hatshepsut y me acuerdo perfectamente de su palacio porque allí fue donde estuve y donde también pocos días antes habían matado a un grupo japoneses grande. Hatshepsut era hija de Tutmosis I y de la reina Atmoses. Se estima el periodo de su reinado en 3 años, aunque se desconoce absolutamente. Estoy hablando de Tutmosis II, de quien han encontrado la tumba y que ha tenido un gran impacto en la prensa. Está La Vanguardia, la ABC, la Brújula Verde, todo el mundo está hablando de este tema, National Geographic, y bueno, pero más o menos todos están diciendo lo mismo, que es lo que os voy a contar yo, que es que la tumba en un principio, digamos, hay más, pasa de 300 faraones durante los diferentes imperios, ¿no? En un principio lo que pasa es que ellos tienen un santoral grande de unos 300, no sé si 300, la verdad es que no me acuerdo el número exacto, pero tienen un santoral grande. Entonces, en función de que predomine un dios u otro, pues también el arte, que es la reverberación, pues predominaba también un tipo de arte u otro. Y entonces, pues en el caso de las primeras épocas, pues el arte
digamos, miraba el sol. Eran obeliscos, eran pirámides y tal. Pero a partir de una época, es que no me acuerdo cómo se llamaba el dios, bueno, pues las tumbas se hacen en hipogeos, en lugares excavados. ¿Y qué pasa? Pues cada vez que hay una riada, pues se llena de agua la tumba y tiene unos problemas de humedad horrorosos. Y en esta tumba fue una de ellas. Y bueno, han tenido que restaurar, está llena de escombros, de humedades, y la momia se había salvado también. Entonces, lo que están buscando a partir, porque claro, es un faraón lo que han encontrado, lo que están buscando es el ajuar del faraón, a ver si suerte eh, como el de Tutankamón, en fin, que era a fin de cuentas fue un ajuar improvisado de un chico adolescente. En fin, voy a ver si lo sigo contando. Apenas constan hechos dignos de mención de este monarca, porque se supone que estuvo 3 años, lo que supone que fue un reinado muy breve. Y se ha hallado una inscripción mencionando la campaña del rey en la Nubia. La Nubia era la parte de abajo, conforme vas bajando, se van acercando, o sea, se va haciendo más oscura la piel de los egipcios. El caso de los nubios está muy mezclado desde hace muchísimos siglos. También estuve en un pueblo nubio, son altísimos, guapísimos. En el caso de Laura Ser, cuando hicieron la presa esta en Egipto, pues desplazaron pasa de 2 millones de nubios y allá de España. Además son lo que yo conocía eran matriarcado, eran las mujeres las dueñas de la casa, las que traen al marido, las chicas, y si el marido no les gusta lo echan. Me encantó, fueron maravillosas y ya os digo que son muy caucásicos, son muy altos, muy delgaditos. De alguna forma los egipcios los desdeñan a los nubios, son educadísimos y guapísimos y de una cortesía tremenda. Bueno, no sé lo que tengo que deciros. Existen restos de posibles construcciones emprendidas por Tutmosis II en la isla elefantina y Copto. Se supone que fue enterrado en el Valle de los Reyes, aunque en el King Valley, aunque está por corroborar. Os estoy haciendo una síntesis de quién era este señor y luego os contaré de cómo ha sido la noticia del hallazgo de su tumba. Por corroborar la identificación de la momia que se encontró en el escondrijo de B320 y hay varias tumbas que pudieran ser de este faraón, pero la de hoy dicen que es, y además que está certificado, no lo sé, de acuerdo al análisis paleontológico de la momia del enterramiento Amenopsis, su linaje paterno es ADN y debe ser caucasoide europeo. Me sorprende con los linajes de los faraones, porque yo, por ejemplo, Ramsés era pelirrojo, y no sé si tenía un símbolo de zorro dentro de su cartucho, porque eran, por visto, bueno, él era descendiente de generales, ¿no? Pelirrojo altísimo, anda que un pelirrojo en el desierto lo tiene duro. Bueno, tras la coronación de Tutmosis, Kush, o sea, el reino de Kush, o sea, el reino de Etiopía, la parte de abajo, ellos importaban de allí muchísimas cosas, la mirra, montones de cosas, que ahora inauguran un embalse. Es que son 6.000 kilómetros lo que hay desde el nacimiento del Nilo, que se hace por los monzones, hasta llegar a Alejandría. Entonces, claro, también los nubios, los etíopes también tienen derecho a tener electricidad, en fin. Bueno, se reveló al hacer la transición de la realeza egipcia, porque todos estos pueblos, los nubios, el pueblo de Kush, tenían que dar un vasallaje, un tributo. El estado nubio había sido completamente sometido por Tutmosis I, pero algunos rebeldes tengo que leer, los Tenofer, se levantaron contra él y las fuerzas egipcias debieron retirarse a una fortaleza. Ellos tenían como determinadas fortalezas cada X tiempo porque tenían minas, tenían explotaciones, entonces en determinadas zonas. Yo, por ejemplo, Abu Simbel, todo esto son realmente, que eso se hizo una escenificación para que vieran la gente del sur que el faraón era poderoso. O sea, una de las funciones más importantes del arte es la de, bueno, no diría intimidar, pero en este caso sí es la de publicitar el poder. O sea, fijaros qué poder tengo,
que mirad qué construcción hago así para... Bueno, construido por Tutmosis I. Debido a su relativa juventud, en ese momento Tutmosis II envió un ejército a Nubia en lugar de liderarlo él mismo, porque era muy joven, aunque parece que aplastó fácilmente la revuelta con los generales de su padre. Bueno, el historiador Josefo, el judío, escribió una descripción de la campaña y se refiere a ella como la guerra etíope. Tutmosis, pues en 3 años sí que hizo cosas, ¿eh? Tutmosis también parece haber luchado contra los beduinos Shasu, que son beduinos del Sinaí. Y todavía sigue habiendo beduinos en el Sinaí, son amabilísimos. En una campaña mencionada por Moses Penebet, aunque esta campaña fue una incursión menor con respecto a lo que fue la otra que os acabo de mencionar. Existe un fragmento registrado por Kurset sobre una campaña de Retenor superior o Siria que parece haber llegado hasta un lugar llamado Ni, donde Tutmosis cazó elefantes después de regresar de cruzar el Éufrates. O sea, se fue, hizo... Bueno, esto posiblemente lo que pasa es que indica la incursión contra los Shau, que solo se libraría en el camino a Siria. Se supone. Es una conjetura también, pero es que en 3 años tampoco le dio tiempo de más. En un descubrimiento arqueológico sin precedentes, lo que quiero contaros, que es la noticia, una misión conjunta egipcio-británica del Consejo Supremo de Antigüedad y la Fundación de Investigación del Estado Moderno han logrado hallar la última tumba perdida de uno de los faraones de la dinastía 18 en Egipto, que es la tumba del rey, del faraón Tutmosis II. Es que realmente la palabra faraón se la pusieron los judíos. El concepto, tened en cuenta que todo el mundo habla de todo el mundo. Bueno, este hallazgo, vamos a ver, eran vecinos, marca un hito y se influenciaban unos a otros. Los egipcios influenciaban más porque eran más poderosos intelectualmente, pero todos influenciaban. Marca un hito en la egiptología al tratarse la primera tumba, como os he dicho, que ha tenido una grandísima repercusión en la prensa. Una tumba real descubierta desde que Howard Carter revelara al mundo su Tutankamón en 1922, que bueno, pues aquello fue... No va más en papel. La verdad es que es una maravilla el ajuar que tiene. El equipo de arqueólogos ya, halló la tumba durante las excavaciones de la tumba C4, que estaba ubicada en el valle C de la montaña tebana, al oeste de Luxor. Bueno, la entrada del pasillo principal de esta sepultura se localizaron en octubre de 2022, pero no se pensó que fuera de él. Aproximadamente a 2,4 kilómetros del Valle de los Reyes, que es un sector que hasta ahora había permanecido en gran parte inexplorado. A principio de las investigaciones lo que pasa es que se pensó que la tumba podría pertenecer a una esposa de la dinastía de los Tutmósidas, dada la cercanía que tenía con las tumbas de las esposas de Tutmosis III y de la reina Hatshepsut, quien originalmente fue enterrada como consorte real antes de asumir el trono, antes de ser faraón de Egipto. Pero, sin embargo, a medida que avanzaban los trabajos, empezaron a aparecer pruebas de que era Tutmosis II y confirmaron que pertenecía al propio Tutmosis II. Dice, el ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, Sharif Farid, destacó la importancia de este hallazgo, subrayando que la tumba de Tutmosis II es la primera sepultura real descubierta, esto de prensa, en más de un siglo, lo que representa una revelación sin precedentes para el conocimiento de la civilización egipcia. Bueno, el secretario general de... Es que se ponen unos apellidos que aquí te tira una hora. Mohamed Ismail Khaled explicó que la confirmación de la identidad del propietario de la tumba se logró gracias a fragmentos que había allí de vasos de alabastros, los vasos canopos, encontrados en su interior, en los cuales llevaban las inscripciones con el cartucho real, ¿no?, del faraón Tutmosis II, seguido del título de rey difunto. Y junto a estos fragmentos lo que pasa es que también se hallaron referencias a su esposa, la legendaria Hatshepsut, lo que proporciona evidencias definitivas de que ella supervisó los ritos funerarios de lo que fue su marido y medio hermano. Dice el doctor Khaled, calificó este descubrimiento como uno de los más
relevante de la última década, no solo por su impacto histórico, sino porque los objetos funerarios hallados en la tumba constituyen los primeros vestigios conocidos del ajuar funerario de Tutmosis II. Hasta ahora lo que pasa es que ninguna colección museística en el mundo albergaba mobiliario fúnebre atribuido a este faraón, lo que convierte este hallazgo en un evento de trascendencia internacional. Por su parte, Mohamed Abed Baldi, que es jefe del sector de antigüedades egipcias del Consejo Supremo de Antigüedades, yo aquí una hora, que realmente es el director de la misión en representación de Egipto, señaló que la tumba se encontraba, ahora lo digo en sus palabras, en un estado de conservación muy deteriorado debido a que poco después del entierro del monarca, las inundaciones estaban en apogeo abajo, las cubrieron con agua y sedimentos. Como resultado, lo que pasa es que los arqueólogos han tenido que recuperar ahí a palazo limpio, restaurar fragmentos de estuco decorado que se desprendieron de las paredes y del techo de la tumba por la humedad. Y los estudios iniciales, lo que pasa es que sugieren que debido a los daños provocados por las inundaciones, los antiguos egipcios trasladaron la mayor parte del contenido de esas tumbas a una ubicación desconocida que no saben, pero que tienen fe de encontrar. Sin embargo, algunos fragmentos de la decoración interna han proporcionado información clave sobre la creencia religiosa de la época, incluyendo pasajes del libro de Ahnuat, tengo que leerlo, o libro de lo que está en el más allá, el libro de los muertos, pero no el tibetano, o sea, el egipcio. Que después, no quiero decir que el libro sagrado lo copió, porque si no, un texto sagrado que se empleaba para exclusivamente en las tumbas de los faraones. Piers Lidendar, que es director de la misión arqueológica en representación de UK, Reino Unido, dijo que la tumba de Tutmosis presenta un diseño arquitectónico sencillo, pero de gran importancia, ya que sirvió como modelo, como un estándar para las tumbas de los reyes posteriores a la dinastía XVIII. Su estructura consta de un pasillo descendente cubierto con una capa de yeso blanco que conduce a la cámara funeraria. Y dentro de esta cámara lo que pasa es que el equipo de arqueólogos descubrió que el suelo se encuentra absolutamente a una profundidad de 1,5 metros por debajo del nivel del pasillo, lo que sugiere que esta diferencia de altura pudo haber sido utilizada para facilitar el traslado de los objetos de un lugar a otro, los objetos funerarios, suponiendo que existan todavía y no hayan sido vandalizados. Los investigadores continuarán trabajando en la excavación. Ellos también eran conscientes que podían ser vandalizados porque los objetos eran de oro macizo y bueno, van a seguir las excavaciones y la documentación del sitio con la esperanza de encontrar, de descubrir dónde fueron llevadas las pertenencias de Tutmosis II después de que su tumba fuera anegada por el agua de una riada. La búsqueda de este posible escondite podrá conducir a nuevos hallazgos que arroja el Louvre sobre uno de los periodos más fascinantes de lo que fue la historia de Egipto. Y espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.